Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, la novela del cobro del peaje a las embarcaciones extranjeras en el tramo Santa Fe, Confluencia, en la hidrovía Paraguay-Paraná, tiene nuevas acciones. Las deudas contraídas por por dicha tasa, digamos así, por el cobro del peaje, comenzaron a ser ejecutadas por la AGP Argentina. Y las primeras acciones recaen sobre un remolcador paraguayo, un remolcador boliviano que transportaban soja brasilera. Las decisiones del gremio del fracaso, como yo lo denomino a Cafín, lleva a un grupo de empresas navieras a un callejón sin salida, pues se encuentra en una confrontación innecesaria a causa de la sugerencia de los directivos de Cafín a que las empresas de navegación rechacen las facturas del cobro de peaje porque el gremio del fracaso considera injustas e inapropiadas. Es impensable el actuar de Cafín asumiendo una posición de esta naturaleza. Hasta parece un capricho, porque teniendo los mecanismos para el reclamo y recupero del dinero abonado, recurren a medidas que contradicen las normativas y disposiciones legales que establece este tipo de medidas, creando un conflicto innecesario y hasta peligroso por un grupo de indoctos fluviomarítimos que son conocidos en el Paraguay por su actuar poco claro en el ámbito fluvial, apañando transgresiones a la ley y erigirse como autoridad despojando de funciones a instituciones legalmente habilitadas, como es el caso de la Dirección General de Marina Mercante, que es la autoridad marítima del país por ley. La primera medida judicial para el cobro del peaje se ajusta a la ley, pues en cualquier parte del mundo, la prestación de un servicio por un país siempre tiene un costo. ¿O acaso alguien que cruzó el canal de Panamá, el canal de Suez o el canal de Kiel sin pagar por ello? Pregunto si alguien lo hizo. Es más, recientemente, uno de los grandes portacontenedores del mundo tuvo un incidente en el canal de Suez y ese buque que varó dentro del canal y atajó todo el comercio internacional, eso sí que afectó al comercio mundial. Esa embarcación fue embargada por la autoridad marítima de Egipto. Y ninguna cancillería de los países envolvidos hizo este circo que la Cancillería paraguaya hoy en día lo está haciendo. El embargo preventivo de buques es una medida cautelar que busca asegurar una reclamación marítima todavía no resuelta por un tribunal ordinario o arbitral, únicamente en virtud de un crédito marítimo, pero no en virtud de otro crédito. Esta es la definición del embargo. Es decir, los armadores tienen toda la potestad y la oportunidad para ejercer su defensa y evitar el pago, fundamentando su defensa. Pero dudo que Cafín o los armadores que están en Cafín lo hagan, pues carecen de fundamento para ello. Entonces, gente, todo esto que se está armando, todo esto que se está diciendo, no tiene razón de ser. Solamente el capricho de que nos vamos a pagar, así como acostumbran a hacer aquí en Paraguay, que todo lo que ellos hacen, lo hacen por debajo de la mesa o prácticamente no tienen cero costo. Hay que hablar claro. Cafim siempre se manejó de esta manera, aportando instrucciones impensables e irresponsables, creyéndose un órgano supranacional como lo está haciendo ahora. Porque fíjense, es una embarcación paraguaya
una boliviana y la carga brasilera. ¿Eh? A veces inclusive CAFIN actúa como un órgano de gobierno y no un gremio de armadores. Basta con escuchar las declaraciones hechas por Dos Santos, Muñoz, Valdés, entre otros, en varias entrevistas a los medios que constan en archivo. Esta vez se le fue la mano con estas acciones miserables y abusivas que practican ellos en detrimento del quebrantamiento de la ley y en complicidad con la Cancillería Nacional que desempeña un lamentable papel de ser portavoz de un gremio y no en la defensa de un país, sin siquiera tener un estudio acabado de la problemática, ¿verdad? Demostrando de esta forma su rol de ente alquilado. La Cancillería paraguaya lleva a tambor batiente esta disputa entre armadores y la AGP argentina, pero no sabe qué papel desempeña, pues los afectados por una deuda es una embarcación paraguaya, una embarcación boliviana y la carga brasilera. En todo este embrollo, yo no vi que Itamaraty se pronunciara, ni tampoco la Cancillería boliviana. Entonces, ¿por qué lo hace la Cancillería paraguaya? ¿Cuál es el motivo? Yo no vi la demás Cancillería hacer reclamos ni tomarse como un tema de importancia para su comercio internacional la disputa esta. Pero los alquilados diplomáticos paraguayos se rasgan las vestiduras para defender intereses particulares y no del país. Nada más mentiroso utilizado como argumento por esta gente de CAFIN, en donde dice que el comercio paraguayo está en peligro. Está en peligro en manos de este gremio que solo ve sus intereses particulares sin importar lo que el Paraguay necesite, dejando en ridículo al pabellón paraguayo. Entonces, gente, hay que entender desde ese punto de vista. Otra cosa, estaba leyendo las declaraciones de unos armadores, ¿verdad? Diciendo que esta medida afecta al comercio internacional paraguayo, violando el Tratado de Libre Navegación de 1967 y que puede impactar negativamente en el sector combustible por ser país importador. Es decir, jamás demostraron en números que la medida realmente tiene un impacto. Yo presenté un análisis hace poco por este mismo canal, ¿verdad? Y quedó demostrado que la medida no tiene ningún impacto. El cobro del peaje. Entonces, gente, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un capricho de CAFIN en mantener esta postura hostil e ignorante? La culpa de todo esto lo tiene el gobierno paraguayo. ¿Por qué? Porque desde un primer momento hubiese tomado el caso y ver realmente la raíz del problema. ¿Y por qué digo esto? Porque la autoridad marítima paraguaya está ausente, callada y escondida en este momento difícil en que todos tenemos que estar preocupados por la, digamos así, por la logística paraguaya. La autoridad marítima del país es la Dirección General de Marina Mercante, que está en manos de gente inepta e incapaz con sus funciones usurpadas por una Comisión Nacional de Hidrovía, que es un órgano asesor creado por decreto, donde manejan a su antojo el aerofluido marítimo en el país, sin ninguna política de Estado, sino acatando órdenes del gremio de CAFIN. Durante más de 8 meses de disputa con AGP Argentina, CAFIN sostiene
que existe un sobrecosto por culpa del peaje de unos 40 millones de dólares, con lo que demostraron que no tienen la mínima capacidad para hacer un cálculo, pues el peaje que se cobra por tonelada de registro neto, o sea, se cobra por el peso del remolcador y el peso de la barcaza, y no por la carga transportada, y que representa 1,46% sobre el flete de la carga. Imagínense, 1,46%. Algo despreciable, algo que bien se puede negociar con el transportista o con el embarcador y así evitar este embrollo. Entonces, gente, grande es la sorpresa cuando que la primera interdicción de navegación de una embarcación de bandera paraguaya es por una deuda de $4.500. Espera un poco, ¿cómo es el tema? $4.500 de la deuda. Dista mucho los 40 millones que Cafín estaba diciendo que era el perjuicio. Y bueno, que ya nos tiene acostumbrado, Cafín ya nos tiene acostumbrado con estas cifras extraordinarias, de pérdida, de mentira, es todo mentira. No tienen la capacidad de hacer un cálculo esta gente. El nuevo gobierno que va a asumir el 15 de agosto próximo tiene que tomar la iniciativa de tener el control de la actividad naviera en el país. Necesitamos cuidar de nuestra logística como país mediterráneo, con mano de obra calificada y no poner en peligro toda su capacidad de transporte fluvial, dejando las decisiones en manos de gente irresponsable y sin ningún sentido de pertenencia por el pabellón paraguayo, que ellos mismos promocionaron como la tercera mayor flota fluvial del mundo. Y hoy lo están colocando en esta situación de un pabellón pirata, de un pabellón de sinvergüenza, por no querer pagar un peaje, que es justo. ¿Por qué? Porque es prestación de servicio. Y eso está estipulado. Y dejen de mentir. En el acuerdo de la hidrovía está el artículo 9. Lean 20 veces, lean y dejen de mentirle al pueblo. Como ciudadano paraguayo, solicito al señor presidente electo Santiago Peña el mayor de los cuidados con la flota mercante paraguaya y de esta manera preservar la logística nacional. Y haga el favor, señor presidente electo, convoque a las personas idóneas para que puedan manejar el shipping en el país y que las instituciones encargadas por ley actúen en consecuencia y que los funcionarios dejen actuar en función de los beneficios que reciben de este gremio. Es una verdadera vergüenza estar en una situación con un país vecino, un país hermano, por el cual nosotros necesitamos los 365 días del año, porque por ahí entramos y salimos con nuestros productos y con nuestras necesidades. Por lo tanto, gente, no se puede permitir que un gremio esté creando una situación de zozobra al comercio. Son ellos los que están creando la situación de zozobra, por capricho de esta gente, que reciben órdenes de la gente de la Argentina también de paso. Hay que decirlo. Porque Muñoz no es nadie. Valdés es un empleado. Dos Santos depende de esta gente también. Gente, hablemos a calzón quitado y dejemos de mentirle al pueblo paraguayo. Eso le pido a ustedes. El gobierno tiene que poner mano firme en esto y acabar con este circo de una vez por todas. Este era mi aporte por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en cualquier momento. Chao, chao.